tardes, hermanos. En esta ocasión me toca compartirles este sermón. Que lleva como título Los que reciben consuelo de Dios. Vivimos en un mundo que aborrece el llanto y que idolatra la risa. La cultura moderna hace todo lo posible por distraernos del dolor, por callar el lamento del alma, por entretenernos con trivialidades para no enfrentar la realidad espiritual en la que nos encontramos. En esta sociedad hedonista, llorar es visto como una señal de debilidad, como una molestia que debe ser rápidamente anestesiada con placeres, apariencias y superficialidades. Pero el Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, se atreve a contradecir todo lo que el mundo valora y pronuncia una declaración tan paradójica como gloriosa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Queda muy abajo. ¿Quiénes son estos que lloran? ¿Acaso habla Cristo de las lágrimas del ego herido, del que perdió algún bien material, del que se lamenta por haber fallado en sus planes? No, no se refiere a ese tipo de llanto. Él está hablando del llanto del alma que ha sido quebrantada por el pecado, del dolor de un corazón contrito y humillado que ha visto su miseria delante de un Dios santo. Está hablando del llanto del arrepentimiento, del alma que ha despertado a la realidad de su culpa, que reconoce su bancarrota espiritual y que ya no se justifica con excusas vanas, sino que clama por misericordia. Así como el rocío de la mañana da testimonio del frío de la noche, así las lágrimas espirituales son evidencia de que Dios ha obrado en el corazón. El mundo dice, dichoso el que ríe y no llora, pero el Señor declara, dichoso el que llora, porque él será consolado, no por el mundo, no por placeres temporales, sino por el Dios de toda consolación, porque detrás del llanto que brota de un corazón rendido y quebrantado, se esconde una promesa firme, la consolación eterna que solo Cristo puede dar. Y aquí, hermano, hermana, se traza una línea clara entre el creyente verdadero y el que se conforma con una religión sin lágrimas. El evangelio verdadero empieza con un quebranto verdadero, pues no hay gracia sin convicción, no hay consolación sin primero haber sentido el peso del pecado. No hay cielo sin haber pasado primero por el valle del llanto. Como dijo el puritano Thomas Watson, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Y este amargor no es teatral ni emocional solamente, es espiritual, profundo, sincero. Es el llanto de aquel que ve en su pecado una ofensa contra un Dios infinitamente santo y justo. Así que hoy, al meditar en esta bienaventuranza, pido que el Señor nos conceda oídos para oír y ojos para ver, que seamos librados de la falsa seguridad de una fe sin quebranto y que abracemos con humildad las lágrimas que preceden al gozo eterno, porque las lágrimas de los santos no caen al suelo en vano, pues cada una de ellas es contada y atesorada por Dios. Y vendrá el día en que el Cordero enjugará toda lágrima de los ojos de los que lloraron, pero lloraron de verdad. El sermón que vamos a escuchar hoy fue predicado por el pastor Rafael Correa Vargas. Él es un pastor en la Iglesia Bautista Reformada que se llama Las riquezas de su gracia. Está en Bogotá, Colombia. Él se dedica al ministerio y a la guía espiritual. Además,
es educador profesional con una licenciatura en humanidades y una maestría en estudios teológicos y filosofía. Son los datos generales de este hermano que Dios usó grandemente. Y ahora vamos a ir a nuestra Biblia, por favor, al libro de Mateo 5, capítulo 5, versículos del 1 al 4, donde vamos a ir a las bienaventuranzas. Algunos ya saben de este capítulo. Vamos a estar viendo, utilizando la Biblia, buscando textos. Ya lo tiene, dice capítulo 1, Mateo 5, 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo y Eterno, venimos ante ti reconociendo cuán endurecido puede estar el corazón humano y cuán fácil es vivir riendo mientras nuestra alma muere. Señor, hoy rogamos que tu Espíritu quebrante nuestras seguridades falsas, que quites la venda del orgullo y nos lleves al valle del llanto sincero, ese que tú no desprecias, Señor, ese que brota del corazón contrito que tú no rechazas. Haz que esta predicación que hoy vamos a escuchar sea como una espada que penetre hasta lo más profundo del alma, que nadie salga de este lugar sin haber sido tocado por la verdad eterna. Oh Dios, despiértanos de letargo religioso y llévanos a la cruz, Padre, donde las lágrimas del arrepentimiento se encuentran con la dulzura de tu gracia. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que lloró por nuestros pecados y nos promete el consuelo eterno, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar lectura a este sermón. Por la introducción que tiene este sermón, se ve que es una secuencia que se estuvo predicando de las bienaventuranzas. Esta sería la segunda. Dice así: el primer sermón que se predicó: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos llevó a pensar y reflexionar que el mensaje era de vida interior y espiritual, no tan solo algo material, exterior o corporal. Si bien en la manifestación de la vida eterna será exterior, interior, corporal y espiritual. La segunda, como la primera bienaventuranza, es desde luego para los ciudadanos del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En esta nuestro Señor Jesucristo va a indicar que el lloro ha sido puesto a sus discípulos en sus corazones para que lamenten el descontento de su propia naturaleza, de sí mismo, de sus flaquezas, sus debilidades y todas aquellas miserias que brotan del corazón engañoso, aunque regenerado. Nuevamente, como en la primera bienaventuranza, se ha de considerar el pasaje en tres tópicos esenciales: los motivos del llanto y su sentido, bienaventurado; el carácter del llorar espiritual, según el Sermón del Monte; y las consecuencias del llorar santo. Vamos al primer punto: los diversos motivos del llanto humano. ¿Quiénes de ustedes han llorado alguna vez? Quizás muchos, ¿verdad? Pero ¿por qué motivos ha llorado el ser humano en su existencia? Creo que la respuesta es disímil, pues la gente llora por muchas razones: enfermedad, fracaso financiero, desempleo, dolor, luto, muerte,
pobreza, temor, conflictos familiares, orgullo, problemas en la iglesia y tantas cosas que traen desconsuelo y miseria. Es más, la Biblia registra lloros genuinos, es decir, por motivos loables, aunque también se lee de lloros o lamentos caprichosos y de hecho pecaminosos. Basta con repasar algunos pasajes escriturales. Vamos a ir, hermanos, al libro de Génesis. Si gustan, me acompañan para estar viendo ejemplos de llanto legítimo. Génesis 23, 2. El primer libro de la Biblia. Génesis 23, 2. Dice así: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Ahí mismo en Génesis capítulo 45, versículo 15. Génesis 45, versículo 15. Dice el texto: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. De ahí nos vamos a ir a Nehemías 1, capítulo 1, versículo 4. Vamos a practicar, hermanos, ahí, a ver qué tal andamos con la búsqueda. Nehemías 1, 4. Dice el texto: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. De ahí vamos a pasar a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. Eclesiastés 3, 4. Específicamente, dice que es tiempo de llorar, tiempo de llorar, tiempo de reír, pero en este caso, el versículo que estamos viendo es tiempo de llorar. En Hechos 20, del 36, 37, Hechos capítulo 20, versículos 36 y 37, dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Por último, en este grupo, vamos al versículo más corto de la Escritura, que yo creo que la mayoría conocen, en Juan 11:35. Si gusta, no lo busque, ya lo conocemos. Dice que Jesús lloró. Jesús lloró. En efecto, solo se han citado algunos pasajes de las Escrituras en cuanto al llanto como expresión de amor en diversas situaciones. Es sano y de buen espíritu no censurar todas las veces esta manifestación del ser humano, pues no hay duda que los pasajes anteriores evidencian el lamento o el llanto como signo de amor hacia el prójimo. Ahora vamos a ver, al contrario, citas de ejemplos de llanto pecaminoso. En Números, capítulo 11, versículos 4, 10, 18, 19 y 20, ahí mismo en ese capítulo, es cuando el pueblo estaba llorando por carne, renegando. Números 11, 4, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron:
¿quién nos diera a comer carne? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Otro texto es Jueces, capítulo 14, 15 al 17. Dice, el llanto manipulador de la mujer de Sansón, si recuerdan. El verso dice así, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. En los pasajes anteriores se observa que los motivos de llanto fueron pecaminosos. Tanto es así que ofendieron al Dios de gloria, desconociendo su providencia y su poder para sustentar al pueblo que Él se proponía salvar. El lloro aquí es ruin, diabólico y lleno de maldad. El segundo punto, el verdadero significado de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados es algo similar a supremamente bendecido, bien librado, dichoso, feliz, glorioso. Hasta ahora se han señalado algunos motivos de llanto registrados en las Escrituras, pero es importante que se considere el pasaje como tal. En primera instancia se dirá que la expresión bienaventurado en el contexto del lamento, dolor o llanto es supremamente significativa, puesto que la realidad de este mundo va por otro lado, es decir, buscan ser felices, pero sin lamentar, sin sufrir, sin tener que pagar un precio, y menos sin honrar a Dios. Mientras que el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es totalmente lo contrario de lo que el hombre sin Dios y sin esperanza anhela. El Señor Jesucristo profirió su bendición anticipada a todos aquellos que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Por qué lloran? ¿Qué tipo de lloro es? Sin duda alguna, los que lloran son los que están en el reino de los cielos. Aquellos que Cristo ha llamado bienaventurados son los que reconocen su pecaminosidad, reconocen sus flaquezas, su bancarrota espiritual, reconocen que por sí mismos no pueden renovarse para servir y amar a Dios, reconocen que no pueden salvarse a sí mismos, se lamentan por sus pecados. Cuando se hacen un autoexamen a la luz de la ley moral de Dios, no tienen otra cosa que decir, sino, pobre de mí, que aún mi corazón le gusta pecar. Sin embargo, estos que se duelen por razón de sus ofensas a Dios y a su prójimo, recibirán consolación, siendo santificados progresivamente por el Santo Espíritu, hasta terminar la obra que Dios mismo ha empezado, preservado y guardado por y para la eternidad. Lo anterior tiene su asidero en los méritos de la obra de Cristo en la cruz y no en las buenas obras del creyente, aunque éste es responsable de asirse de los medios de gracia que Dios ha dejado para su crecimiento en y para el Señor. Nuestro siguiente punto, el verdadero discípulo de Cristo se lamenta por sus pecados y los de los otros. Inciso A, el lamento por los propios pecados. Dice el Salmo 51, 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí un lamento profundo de uno de los siervos del Señor. De manera intensa, David reconoce que había pecado contra Dios, cuyo hecho era abominable, reprochable ante un Padre de misericordia, justo y puro en todas sus manifestaciones. A esto se lo denomina lloro espiritual, que se duele cuando transgrede la ley de Dios. Cuando habla de bienaventurados los que lloran, no se está refiriendo a un sentimiento sensiblero,
sino el intenso lamento por los pecados, el hecho de haber ofendido al Dios cuya naturaleza es limpia y pura, el lamento por los pecados de otros. Dice Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde el Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Seguramente usted, como hijo adoptado de Dios, conociendo la naturaleza santa del Padre, no podrá estar contento o feliz frente al salvajismo inmoral y contumaz que manifiestan los impíos. No hace mucho, un número importante de homosexuales, y para no seguir nombrando, personas corrompidas moralmente en cuanto al sexo, han salido a las calles para invocar sus derechos y a su vez estimular a los legisladores que promulguen leyes que favorezcan su naturaleza perversa. Lo anterior es una afrenta meridiana ante Dios, un desvarío que va a conducir a la familia a la más grasa decadencia moral de todos los tiempos. El discípulo del reino de Cristo no puede tolerar ni aceptar estos tipos de pecados, y menos comulgar con ellos en el seno del pueblo de Dios. Dice Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. El salmista llega a las lágrimas por el pecado de otros. Si bien debemos cuidarnos de nosotros mismos y de nuestra doctrina, no obstante, el lloro espiritual, según el Sermón del Monte, tiene que ver con esto: sufrir en carne propia lo que otros padecen por su propia naturaleza. El llamado a la restauración. El que llora por sus pecados y los de los otros, emprende caminos de restauración en el Señor. Presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como alternativa de arrepentimiento, desde luego esperando que Dios ejecute su voluntad. He ahí el llamado de Dios. Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El pasaje de Gálatas prueba el amor, la benignidad, la paciencia, el gozo, la paz, la bondad, la verdadera fe del cristiano, la mansedumbre y la templanza del salvo por Dios. Pues si un creyente ve que otro ha caído, debe manifestar el fruto del Espíritu que está en él, ayudándole. Es otra manera de actuar los que son bienaventurados cuando lloran. Los bienaventurados, porque lloran, actúan en favor del reino de los cielos y lo hacen llamando al arrepentimiento. No pueden tener contentamiento cristiano si no denuncian el pecado y buscan vías de restauración en Cristo. La consolación prometida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para terminar, alguien podría decir: es difícil pensar que los que lloran son felices o llegarán a ser felices. Pues sí, Cristo dijo eso. Felices son los afligidos. La Biblia dice: porque la tristeza que es según Dios, arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios. Para los impíos, la tristeza o el llanto es muerte, fracaso y frustración.
mientras para los hijos de Dios la tristeza es motivo de arrepentimiento, y en última, quien goza de paz con el Señor vive con el consuelo eterno. Otras palabras de Dios confirman esta verdad. Salmo 126 nos dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eclesiastés 7 nos dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Segunda de Corintios 12:8-9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Digamos de alguna manera, la consolación tiene varios matices. Muchas veces podemos disfrutar de un refrigerio espiritual, otras, estar físicamente mal, aunque consolado por Dios. En fin, ser consolado no es sinónimo de ausencia de problemas, es sustento y preservación del Señor en todo tiempo. El testimonio del Catecismo de Heidelberg, a modo de conclusión de este punto, me permito citar la primera pregunta y respuesta con sus citas bíblicas, a saber, pregunta número 1, ¿cuál es tu propósito tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en delante según su santa voluntad. Unos puntos de aplicación. Felices son aquellos que se afligen por sus propios pecados y por los de los otros. Felices o bienaventurados son aquellos que no están contentos de sí mismos y corren al arrepentimiento según Dios. El bienaventurado de este sermón es aquel que se esfuerza en presencia por la santidad de Dios en medio de un mundo perverso, por medio de la verdad predicada y vivida. Bienaventurado es aquel que el santo nombre de Dios. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Salmo 139. Bienaventurado es aquel que ora por sus propios pecados y por los de la iglesia de Cristo. Bienaventurado es aquel que renuncia a sus gustos, sentimientos, razones y se somete al señorío de Cristo como cabeza y juez de la iglesia. Y todo por gracia, a Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.